A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando se habla de la poesía negra, de la poesía con sabor, con memoria, con identidad afroantillana, surge un nombre que la representa. Es el maestro Nicolás Guillén, poeta cubano, que inició su vida como tipógrafo y de tanto andar entre las letras, terminó escribiéndolas para que tuvieran su ritmo, su historia y su alegría. Uno de sus más conocidos poemas canta su orgullo de cubano revolucionario y dice lo siguiente: Cuando me veo y toco, yo, Juan sin nada no más ayer, y hoy Juan con todo y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ya míos para siempre y tuyos y nuestros. Vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar. Que ya aprendí a escribir, y a pensar, y a reír. Que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Así escribía. Así de feliz vivía con lo que la vida le había dado el poeta cubano Nicolás Guillén, nacido un 10 de julio de 1902. Y que desde sus versos nos desea que todos tengamos lo que queremos tener. Las principales noticias del día. Titulares. Proyecto Manta Coliza apunta a Jorge Glass por posible peculado. Ecuador firmará un acuerdo de seguridad con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico. Alcalde exhorta a los ciudadanos a que sean los guardianes del metro. En el segmento de opinión, la dolarización. En política internacional, protesta fallida. Los editoriales serán de Martín Pallares. Lo de Nilsen Arias explica el frenesí de Correa. Santiago Basabe, cuando una elección se convierte en una encuesta. Noticias del día. Proyecto Manta Coliza apunta a Jorge Glass por posible peculado. Será la cuarta formulación de cargos para el ex vicepresidente Jorge Glass, quien tiene a su haber 2 sentencias ejecutoriadas por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos, 6 y 8 años de cárcel, y la anulación de la condena por posible peculado en el caso Zinc. En esta ocasión, la Fiscalía señala a Glass por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción del proyecto vial Manta Coliza de alrededor de 22 kilómetros de extensión por más de 68 millones de dólares. En la cuenta de Twitter de la Fiscalía, mediante un video colgado en esa red social, la fiscal Diana Salazar explicó que en el 2019 la Contraloría determinó posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de obra vial. Los fondos para esa obra salieron de la Ley Orgánica de Solidaridad, a pesar de que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad, Emergencia, Reconstrucción y Reactivación. La Fiscalía abrió la investigación previa para investigar ese proyecto, que fue adjudicado el 30 de marzo del 2017 y establecido como prioritario sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública de vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto, dijo. El 12 de julio del 2023, la fiscal Diana Salazar formulará cargos a 3 exfuncionarios por presunto peculado. Jorge Glass, ex vicepresidente de la República y expresidente del Comité para la Reconstrucción; Carlos Bernal, ex secretario del Comité para la Reconstrucción; Pablo Ortiz, ex gerente de Ecuador Estratégico.
Ecuador firmará un acuerdo de seguridad con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico. La declaratoria del narcotráfico como una amenaza nacional en mayo de 2022 fue el inicio de una sostenida estrategia para buscar un acercamiento con Estados Unidos y que el país logre mejorar las ayudas para seguir enfrentando a los narcos. En esa línea, el 20 de julio está previsto que el ministro de Defensa General en Servicio Pasivo, Luis Lara, firme en el Pentágono un memorando de entendimiento con Estados Unidos. Este contempla ayuda económica condicionada a Ecuador para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas. Un hito de este camino fue la elaboración de la Estrategia de Seguridad Integral en julio del 2022. En este documento fueron detalladas las condiciones políticas y de la fuerza pública para enfrentar al narcotráfico. Aquí se exponen necesidades por unos 5.000 millones de dólares. Luego se celebraron varias reuniones con autoridades militares y políticas del país del norte para refrescar las relaciones y comunicar la agenda de seguridad. Así hay dos que fueron muy relevantes para las autoridades ecuatorianas. La cita con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ambas en diciembre del 2022. En la cita del 20 de julio, según fuentes de defensa, se concretará una cooperación de 7 años para enfrentar al narcotráfico y la delincuencia transnacional y los delitos conexos. El lunes 24 de julio está previsto que el ministro Lara anuncie al país el resultado final, en especial el total de la ayuda económica, que puede superar los 3.000 millones de dólares. Alcalde exhorta a los ciudadanos que sean los guardianes del metro. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, hizo este lunes un llamado a los ciudadanos para cuidar el metro como una propiedad muy valiosa que es nuestra, en su programa Frecuencia Quiteña. La madrugada del domingo 9 de julio, la parada de La Carolina fue vandalizada y rompieron los vidrios del ingreso. Aquella persona que procedió se confunde si cree que este es el bien de la municipalidad. Es de una empresa privada. Ese, a la final, también es un bien suyo, recalcó Pavel Muñoz. Añadió que las autoridades están realizando la investigación y denuncia a la Fiscalía para la sanción con todo el peso de la ley a quienes atentaron contra este bien. Existe el registro de la persona encapuchada y gracias a otras cámaras de edificios cercanos se intentará determinar su identidad y aprehensión. Según un reporte de Víctor Hugo Villacres, gerente del Metro de Quito, algo parecido y de menor intensidad sucedió en la mañana en otra parada, por la insensatez de personas que le hacen daño a la ciudad. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este lunes, estuvo Hernán Flores, él es presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Generación y Autogeneración Eléctrica del Ecuador, ADGEL, para hablar acerca de la importancia del sector privado en el sector energético. Escuchemos lo que dijo. No solo le afecta al sector privado, sino que esto hay que verlo en términos de país, y ahí solo para dar un poco de contexto, el estiaje nos afecta a todos. Digamos, las empresas privadas, como bien manifiestas, aportamos 445 megas en total. Viéndolo en términos de capacidad, la capacidad del país es de 7.000 megas, pero nuestro problema es que de esos 7.000 megas, cuando hay estiaje, se convierten en 4.000 megas. Y nuestra demanda máxima llega a 4.400 megas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un inminente déficit de generación. Y esto, para ponerlo en cristiano para nuestros amigos oyentes, esto es apagones, se traduce en muchas cosas, ¿no? Sí, digamos, lo que el país tiene que evitar principalmente son los apagones, pero lamentablemente no se ha puesto capacidad de generación. Entonces, de alguna manera hay que suplir esos 400 megavatios. Imagínate, nosotros dentro de los proyectos privados hemos alcanzado una capacidad de 445 megas y solo en este año va a haber un hueco de 400, para que la audiencia lo pueda entender. Y honestamente no hay muchas soluciones, es decir, el gobierno tiene, creo yo, dos alternativas ahí. La primera es importar energía de Colombia, que es cara y prepago. De hecho, lo han mencionado, ¿no? Que esperan importar energía y también gas para generación eléctrica por el tema del estiaje y los efectos del fenómeno del Niño. Correcto. Y la otra alternativa que tienen es que haya generación térmica, lo cual sería terrible, no por los costos que implica la generación térmica, sino por el tema ambiental. Es decir, a estas alturas, que nuestra matriz energética vaya cambiando
de energías renovables a energía térmica nuevamente no es bueno. Hernán, explíquenos qué es energía térmica para quienes no estamos en esta área, ¿no? Sí, son los grupos generadores que utilizan combustible para generar. De acuerdo. Y entonces, obviamente, son más contaminantes. Ahora, ¿dónde quería llegar con esto? Es que finalmente el sector privado, aunque todavía es pequeño, hay muchas oportunidades para poder desarrollar proyectos en renovables, digamos, hidroeléctricos, biomasa, como tú manifestaste, solares, eólicos, que pueden aportar al país. Es decir, cuando hubo la expansión hidroeléctrica en el año 2014, el país llegó a importar casi 1.700 gigavatios hora al año, y ahorita toda la producción privada estamos alrededor de 1.800 gigavatios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el sector privado invierte, se dan las condiciones, ¿no es cierto?, tanto nacional y extranjera, para ayudarle a poner capacidad al país, vamos a evitar de alguna manera o aportar con un granito de arena a evitar los apagones. ¿Qué es importante aquí? Obviamente la celeridad de los proyectos. Y aquí viene el tema complicado, es decir, el desarrollo de estos proyectos toma tiempo, la tramitología con el Ministerio de Energía, con el Ministerio del Ambiente, complica poner la capacidad rápidamente. Ahora, si de alguna manera se encuentran incentivos y celeridad para poner capacidad, esto le ayuda al Estado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos concesiones por parte del Ministerio de Energía, los proyectos son, la inversión y el financiamiento de los proyectos no le cuesta $1 al Estado. Y es capacidad que se pone al sistema nacional, que es lo que más se necesita ahorita, ¿no? Pablo Jiménez también en Radio Sucesos como vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción para hablar acerca de las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos la nota. Efectivamente, ¿no es cierto? Existe, mejor dicho, tenemos un problema. El problema es que el fondo de pensiones no es suficiente para garantizar las pensiones en 7, 14 años. Va a depender mucho también del aporte estatal. Y esto conlleva que tengamos que hacer un análisis serio, profundo y sobre todo tomar decisiones para que este fondo sea viable. La seguridad social y sobre todo la parte relacionada con las pensiones es parte del contrato social de todas las sociedades y que no tengamos recursos para honrar estos pagos que habría que hacer, eso rompería el contrato social y sería la causa de muchos problemas económicos y sociales. En ese sentido es vital tener una reforma que le haga viable a este fondo. Así es. Y que nos garantice a todos los ecuatorianos que vamos a tener una pensión. Sobre todo, ¿no es cierto?, existe, si usted o cada uno de las personas que aportan al seguro, lo que están esperando es tener una contribución. Así es, y bueno, ¿cómo ve estas propuestas que hace esta comisión gubernamental presidida por Augusto de la Torre? Ya se ha ido dando un amplio debate en torno a ello, y ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve viable? ¿No lo ve tan viable? ¿Qué cree que es acertado y qué debería cambiarse? Bueno, primero, lo acertado es que ya se está dialogando de este tema, ¿no es cierto? Ya está sobre la mesa la necesidad de estas reformas. Se han propuesto algunas medidas, ¿no es cierto?, para hacerle al fondo más viable y más sostenible, sobre todo considerando que también hay importantes recursos fiscales que hay que entregar a este fondo año a año. Hay que analizar dos temas: la sostenibilidad del fondo de pensiones, Así es, pero también la sostenibilidad fiscal, ¿no es cierto? Entonces, las dos patas hay que irlas uniendo, y en ese sentido la reforma de lo que se conoce hasta ahora, ¿no es cierto?, trata de ir por ese sentido, darle viabilidad fiscal y también darle una viabilidad al fondo de pensiones. Álvaro Marchante también estuvo este lunes en Radio Sucesos. Él es especialista en campañas políticas para hacer una actualización respecto a la intención de voto. Escuchemos qué es lo que dijo. Esta encuesta se realizó hace unos días. En concreto se realizó del jueves hasta el jueves de la semana anterior, los días del 5 al 6 de julio. En total se hicieron 3.314 entrevistas, como siempre, a las 24 provincias de la población de Ecuador. Esto nos arroja un margen de error de 1,7. Yendo al grano y empezando por la consulta de Yasuní, bueno, ya dijiste más o menos los resultados, pero hay algo que es relevante, y es cuando comparamos la consulta popular del Yasuní con la del Chocó Andino. Vemos que en el concepto de la minería no hay ninguna duda, la gente no quiere que haya minería.
Pero cuando vamos al Yasuní hay algo más de dudas, porque al final la gente sabe, Ecuador es una nación petrolera. Así. Y quizás quitar petróleo al país, a la explotación, puede hacer que haya menos ingresos en el país. Entonces, claro, aquí vemos un sí de 31, un no de 21 para el Yasuní, frente a un 51 de sí, frente a un 25 de no. Es decir, en el Yasuní todavía hay mucha indecisión, hablamos de un 30% más o menos, un 35%. Sin embargo, en la otra tenemos un 15%. Es decir, la gente sí, no quiere minería porque sabe que hay unas afectaciones, aunque no saben por qué. No saben que la minería pequeña afecta más que la grande, pero al margen de esto, la gente sí sabe. El petróleo da recursos al Estado. Quitar Yasuní, que la gente no sabe cuánto se está extrayendo del Yasuní, hay que ser realistas, pero se ha creado la sensación de que son 1.500 millones de dólares, 1.200, una cantidad muy grande. Ajá. Y claro, el presidente también empezó diciendo, si quitamos la producción petrolera en el Yasuní, habrá que reducir el subsidio a los combustibles. Entonces hicimos unas siguientes preguntas, en este caso. Le preguntamos a la gente, solo a las que respondieron que sí. Y estas preguntas son muy interesantes. Claro. ¿Crees que el Estado puede prescindir de los ingresos que obtiene por el Yasuní? La mitad de la población dice sí. La otra mitad dice 25% no, 25% no lo sé, porque realmente es muy difícil saber esto. Esto es algo muy técnico. Y también se les hace una segunda pregunta. ¿Aceptarías que por la reducción de los ingresos, si gana el sí, se reduzcan subsidios como el que actualmente tiene el combustible? Y incluso aquí el 45% dice sí. Pero claro, luego tenemos otro que dice 21% no, se deben eliminar otros subsidios o bonos, un 15% no, el gobierno debe endeudarse o subir impuestos, y un 17% de nuevo no lo sabe. Es decir, aquí tenemos sentimientos encontrados. Y un tema delicado además, ¿no? Porque, por ejemplo, este 21% que dice, no, quiten otros subsidios o bonos. Entonces afecten al que menos tiene, que está sobreviviendo de un bono. Claro. O incluso que se endeude el Estado, que está costando, ¿no? Está siendo muy difícil para este gobierno endeudar. Y el Estado debe reducir el subsidio al combustible, 45.7%. Cuando pasa eso, el país revienta. O sea, claro, es un tema bien complicado lo del Yasuní. Pero claro, el tema es, ¿qué se está haciendo al fin para concienciar a la gente? Vemos que Petroecuador está haciendo diálogos con las poblaciones que viven alrededor, que está llevando medios de comunicación para que conozcan de cerca la realidad. El gerente de Petroecuador está comunicando en medios, el ministro de Energía también, pero eso no creo que sea suficiente. Claro, probablemente esta campaña no se gane llevando a la gente que vive cerca a que haga campaña por... Son poquitos. No, porque son poquitos, exactamente. No, el Chocó Andino son 20.000, por ejemplo, comparado con el universo de votos que hay en Quito. No sirve de mucho. No, además ya están decididos. Esto es un tema de las grandes ciudades que no conocen primero que las comunidades reciben regalías. Dejar de extraer petróleo allí hará que la gente que vive en el Yasuní deje de tener estas regalías. Entonces hay otras afectaciones que quizás es por donde se debería comunicar. También realmente cuál es la afectación al presupuesto, porque según expertos ambientalistas dicen que prácticamente no se está extrayendo nada todavía, por tanto la afectación real sería mínima. También dicen que costaría quitar las máquinas 500 millones de dólares, es decir, hay muchas cifras, pero cada bando tiene las suyas y son completamente distintas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Telesucesos. En todas las últimas semanas hemos tenido algunas noticias importantísimas que ya anteriormente lo hemos tratado. Pero hay un tema que los medios de comunicación han comenzado y han iniciado a preguntar a los 8 candidatos y candidatas para la presidencia de la República en este proceso electoral. Y ese tema tiene que ver con la pregunta: ¿qué piensa sobre la dolarización, el sistema monetario que tenemos vigencia en el Ecuador desde el año 1999? La mayor parte han dicho que sencillamente, de forma muy general, han dicho de que van a fortalecer el sistema monetario imperante en el Ecuador, que es la dolarización. Hay una persona, una distinguida dama, que representa el correísmo, por decirlo así, que no ha podido contestar a esa pregunta. No la localizaron, no quiso contestar, lo que sea. Pero también hace poco tiempo atrás
el expresidente Correa ha indicado que Ecuador incurrió en un error en renunciar a la soberanía monetaria. En otras palabras, que fue un error allá por el año 99-2000 de abandonar el sucre como moneda nacional y reemplazarla por el dólar. Y asumo yo que si el expresidente, que es una figura importante en esa agrupación política, tiene esa creencia, eso significa que su gente, su grupo y la candidata a la presidencia del Ecuador debe estar compartiendo los mismos puntos de vista. Pues bien, amigos y amigas, yo debo decirles que lamentablemente sencillamente es un error del señor expresidente de la República Correa, como también es un error de todas aquellas personas de esta agrupación política que compartan esa opinión. Sí, el dólar como moneda ecuatoriana está cumpliendo extraordinariamente bien todas sus funciones. Y por lo tanto no tiene sentido bajo ninguna circunstancia tratar de dudar no solamente la legalidad, sino pues las realidades. Y esas realidades tienen que ver cuando se le pregunta a la población ecuatoriana, ¿usted prefiere el dólar americano como moneda nacional en el Ecuador o prefiere crear un nuevo sucre, un cóndor, etcétera? Y la población ecuatoriana en un 90% más ha dicho varias veces en las varias encuestas que hay que sencillamente están de acuerdo en que el dólar siga siendo la unidad monetaria ecuatoriana, la moneda de curso legal y forzoso, y que por lo tanto rechazan cualquier idea peregrina de abandonar el dólar como moneda nacional. Esa es una encuesta de la población ecuatoriana, no es mi opinión. Naturalmente que yo estoy de acuerdo que no está en desacuerdo con las afirmaciones del expresidente Correa y del grupo al que él pertenece de tipo político, pero es la población ecuatoriana, hombres y mujeres en su mayor parte, que no quieren saber nada de otro tipo de moneda aquí en el Ecuador. El dólar debe seguir como moneda de curso legal y forzoso en el Ecuador. Y los candidatos tienen que ser mucho más intensos en asegurar eso. ¿Para qué? Para que ese tema no entre en duda en la población ecuatoriana, ¿sí? Recuerden ustedes lo que pasó el año 99 en el Ecuador, un caos total de tipo macroeconómico, de tipo financiero, quebraron una cantidad enorme de los bancos más grandes del Ecuador. Y yo estoy seguro que toda aquella población, hombres y mujeres de 25 y 30 años, 35 a lo mejor no lo recuerden porque todavía no nacían en esa época, fueran todavía niños y niñas. Pero la gente de una mayor edad, vamos a recordar lo que pasó. Lo que pasó, que fueron políticas fiscales irresponsables. Uno de los enemigos más importantes de la estabilidad monetaria en cualquier país, no solamente en Ecuador que tenemos la devaluación en vigencia, es el desequilibrio de la finanza pública. ¿Sí? La crisis fiscal, la irresponsabilidad de todos los gobiernos, no importa si en Ecuador o en otras partes del mundo, que lo que hacen es sencillamente gastar allá sin necesidad de ver el financiamiento. Y para financiar el gasto irresponsable, que muchas veces también hay mucha corrupción en el gasto público, lo que hacen es que al Banco Central del Ecuador o de otros países, y en el Ecuador, allá antes cuando existía el sucre, el Banco Central lo utilizaban ¿para qué? Para que vaya a la imprenta de hacer moneda nacional, impriman billetes y le presten al gobierno para financiar sus gastos y el déficit fiscal. Y eso lleva a un caos, inflaciones enormes, devaluaciones, ¿sí? Y el pedido de los trabajadores en 10.000 circunstancias de todos los países de que tienen que aumentar los sueldos y salarios porque el sueldo no le alcanza debido a los procesos inflacionarios. Y eso pasó en el Ecuador pues el año 99 o el 98. Y sencillamente los ecuatorianos no queríamos saber nada del sucre. Y lo que hacíamos rápidamente es demandar dólares. Y el tipo de cambio entre el sucre y el dólar se deterioró para el sucre. Y subió. ¿Cómo es el caso argentino actualmente? Que ese es un desastre. Y hay que verse en el caso argentino, mis amigos.
Ya un candidato en Argentina a la presidencia ha dicho en forma franca, tajante, de que si él es elegido presidente por el pueblo argentino, él va a dolarizar la economía argentina. ¿Por qué? Porque hay un caos, inflaciones enormes, más del 100% anuales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el gobierno siga emitiendo dinero para financiar al gobierno. Y eso sencillamente no se puede permitir. Se necesita unas finanzas públicas sanas. No digo con eso que no debe haber un déficit. El déficit programadamente debe estar en 1%, 1,5%, no más. Eso es sostenible. Pero cuando los déficits fiscales se van al 7, 8, 10%, como es en muchas cosas en la historia ecuatoriana, o en otras partes del mundo, eso daña, destruye la estabilidad monetaria y destruye la moneda. La destruye totalmente. De tal manera es que hay que decirle a los señores que mañana van al poder, o el año 25, amigos míos, sencillamente, todas sus políticas económicas, especialmente la fiscal, tienen que estar ordenadas, porque si no, es una amenaza a la estabilidad monetaria del Ecuador. Se necesita responsabilidad fiscal. No se puede permitir gastar en obras innecesarias, no indispensables, o permitir que una serie de gente que van al gobierno hoy, mañana, pasado mañana, sencillamente se aprovechen de su poder, de su posición y comiencen a robar dinero del pueblo ecuatoriano. Porque la plata que tiene el gobierno a través de los impuestos es de los ecuatorianos. De tal manera, mis amigos, la dolarización está firme y deberá seguir siendo firme. Así como la banca ecuatoriana está sólida, está solvente y líquida. Amigos y amigos, les pido pensar en que si mañana hay una persona que duda, personas candidatas a la presidencia, candidatas a la asamblea futura, etcétera, ponen dudas el sistema, eso da el mensaje que no hay que votar por ellos. No hay que votar por ellos, porque en el poder no se puede poner en riesgo la estabilidad monetaria del Ecuador, ¿sí? Todos estamos de acuerdo en seguir manteniendo al dólar como moneda nacional. No queremos una nueva moneda para que un gobierno al futuro comience su primer billete para sencillamente financiar sus déficits crecientes, porque eso implicaría una crisis peor que el año 99. Peor, señores. Yo les pido a todos los que tienen más de 40 años pensar en eso. Y a los 40 años, a los padres de familia, indicar a sus hijos y a sus hijas que en ese entonces no nacían o que eran muy niños, a explicarles al votar que hay que votar razonadamente, ¿sí? Seleccionando bien a todas aquellas personas, hombres o mujeres, que van a gobernar de forma responsable y adoptar políticas económicas y especialmente políticas fiscales responsables, ¿sí? Políticas fiscales que lleven a una conclusión. Los déficits fiscales tienen que ser 0 o 1, 1,5%, no más. Se necesita responsabilidad fiscal al futuro por parte de todos los gobiernos al futuro. Eso es consistente con la estabilidad monetaria y la confianza que uno sigue teniendo en esa estabilidad. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Cate. Protesta fallida. Al sur de la India, separado de esta por un estrecho, se encuentra una isla, Ceilán, como la conocimos muchos en nuestras clases de geografía. Sri Lanka, como es su nombre real para sus habitantes, una variopinta mezcla de culturas, etnias y religiones, singaleses, tamiles y musulmanes, que muchas veces se han enfrentado en conflictos violentos, como fue el caso de la guerrilla tamil, que luchó por varios años por la independencia de su comunidad. Las profundas enemistades que desgarraban a Sri Lanka requerían, para ser superadas aún por un momento, del poder orientar sus esfuerzos conjuntamente contra un enemigo que las uniera por encima de sus diferencias a actuar juntos. Quien logró este aparente milagro fue el presidente Gotabaya Rajapaksa,
parte de un corrupto clan familiar que se hizo con el poder en Sri Lanka tras derrotar a los rebeldes tamiles y restablecer la autoridad estatal. El clan Rajapaksa ha sido sin duda el más importante operador político en Sri Lanka por algunos años. Sus orígenes se remontan al siglo pasado, en el sur de Sri Lanka, como una poderosa familia rural con grandes propiedades arroceras y cultivos de palma en una sociedad agraria feudal. Como un premonitorio mensaje, sus ancestros más importantes ostentaban orgullosos el Don antes de sus nombres. Don David Rajapaksa sería, en su condición de señor feudal, el epónimo de la familia. Su hijo, Don Matthew Rajapaksa, fue electo para el Consejo de Estado por el distrito de Hambantota, el feudo familiar, en 1936. A su muerte, en 1945, fue reemplazado en su cargo por su hermano Alwyn, también Don. En las elecciones para el Parlamento, Don Alwyn y el hijo de Matthew fueron electos por su distrito y durante los siguientes 30 años dominarían absolutamente la política en el sur del país. Sufrieron un eclipse político de unos 10 años para volver con fuerza en los 90. Para 2005, uno de los suyos, Mahinda, es electo presidente y convierte al Estado en un feudo familiar, nombrando a sus hermanos y otros parientes para algunos de los cargos más importantes del país. Stefan Zweig había calificado a la extensa y rapaz familia del que sería emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, como un clan familiar hambriento, beneficiario de fortunas y coronas por toda Europa, en una iluminada comprensión de lo que se volvería la forma de gobierno en Sri Lanka y en muchos otros países del mundo, más común y extendida, la cleptocracia familiar o de clanes de poder. Llama la atención que los Rajapaksas de hoy hayan dejado de usar aquel apelativo que los definía tan bien, el don familiar, tan propio de la organización mafiosa en que devinieron. El clan ya en el poder se aseguró de extender sus tentáculos a todos los aspectos de la economía del país, al que desangraron durante 10 años, de 2005 a 2015, saqueando a conciencia sus recursos, y al no ser estos suficientes, entrando al juego de la llamada diplomacia de la deuda, con préstamos chinos opacos para la construcción, seguro que por casualidad, de un enorme puerto en su centro de poder, Hambantota, de unas dimensiones absurdas para el tráfico del comercio marítimo de Sri Lanka, como fuera en su momento advertido al gobierno, señalando la imposibilidad de pagar los créditos. Como es obvio, tal consideración era indiferente al régimen, pues la mafia gobernante sabía que el volumen de sus comisiones crecería con el monto más elevado de los créditos. Para el año 2015, la crisis política y económica era de tal dimensión que el clan fue derrotado en las elecciones, para retornar en olor de santidad en 2019 a ver si había algo más por robar. La pandemia golpeó gravemente a una economía que venía ya muy debilitada, pero en cierta manera fue, por razones de salud y confinamiento, un freno a la insatisfacción ciudadana que explotaría con fuerza en 2022 tras el final de la pandemia. La prevista incapacidad para pagar los opacos créditos chinos ha dado lugar a que las cláusulas confidenciales de estos entren en aplicación, quedando el puerto bajo la administración de empresas chinas, que es un eufemismo que cubre al gobierno chino por las próximas décadas.
Además de las normales posibilidades de uso del puerto, al parecer sus cláusulas secretas incluyen que las fuerzas navales chinas lo puedan usar para sus necesidades operacionales y como base logística y de aprovisionamiento. Estas capacidades constituyen un evidente riesgo para la India, separada de Sri Lanka por un estrecho de apenas 32 kilómetros de ancho, que en las actuales circunstancias podría bloquearse con mucha facilidad por fuerzas navales que operasen desde Hambantota. Igualmente, se afectarían las comunicaciones navales hacia el sur y las rutas comerciales desde el este a través del estrecho de Malaca, el eje de parte importante del comercio del Indo-Pacífico. La explosión popular que se produjo el año pasado fue de una magnitud equivalente a la de los gravísimos problemas que afrontaba y que sigue afrontando la economía del país. El presidente Rajapaksa debió escapar del país ante la furia popular que llevó a la gente a ocupar el Palacio Presidencial, en imágenes que dieron la vuelta al mundo, con el pueblo en rebelión usando las lujosas instalaciones palaciegas, bañándose en la gran piscina de la mansión. Se generó una esperanza social por un cambio con el alejamiento del clan Rajapaksa y de varios otros grupos mafiosos similares del gobierno del país, pero parece que tal esperanza era infundada. Un sistema de justicia que inevitablemente genera unas comparaciones indeseables en otros países, pero en muy parecidas circunstancias, donde los jueces dejaron de serlo para convertirse en comerciantes al mejor postor económico o político para vender sus fallos según quien más ponga. Esa justicia está condenando a penas económicas o de prisión a quienes se movilizaron y derrocaron a un gobierno de delincuentes, los que silenciosamente están ya de vuelta con sus delitos olvidados, pues para algo impusieron a esos jueces cuando eran poder. Ahora les toca devolver el favor en un ciclo de impunidad permanente. Parece ser que la cleptocracia se está afirmando como la más eficiente forma de gobierno del futuro. Hay que reconocerle a Rusia una visionaria anticipación en la creación del modelo cleptocrático mafioso como la forma de gobierno del futuro. Inspirados en algunos precursores como los Somoza Ortega, los Trujillo o los Castro, han perfeccionado esas habilidades tropicales, llevándolas hasta sus límites actuales y cuyo límite es el mundo. Muchas gracias. Editorial. ¿Lo de Nielsen Arias explica el frenesí de Correa? Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Se podría invertir días especulando sobre los motivos por los que Rafael Correa y su corte han dedicado un operativo patológico para sacar a Diana Salazar de la Fiscalía. Se trata de una tarea que puede resultar fascinante porque la intensidad es demencial. Según un registro hecho por Roberto Aguilar en las páginas de este diario, en apenas un día Correa redactó 68 furiosos tweets en contra de la fiscal. Es que si se observa todo lo que ha hecho Correa y sus operadores, incluido el inefable Allen Berber en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es inevitable preguntarse, ¿qué es lo que tiene a esta gente tan obsesionada? Algunas posibilidades ya se han ventilado. Una es que no quieran que se siga con el proceso en contra de Jorge Glass por el caso de corrupción en la reconstrucción de Manabí. Otra dice que Correa quiere sacar a Salazar para que no haya oposición de la Fiscalía a un eventual recurso de revisión del caso Sobornos. Pero de todas las posibilidades que se han mencionado para explicar la febril actividad de Correa, hay una que luce más real e inminente. En agosto, es decir, ya mismo, inicia en Estados Unidos el juicio a Nielsen Arias por los negociados en el sector petrolero durante el Correato.
Al contrario de las otras hipótesis, en esta hay una urgencia única. El juicio es en Estados Unidos y ahí no existe la posibilidad, como acá, de tomar el control de las cortes. El caso de Arias es brutal. Está entregado a la justicia de los Estados Unidos y ha decidido colaborar. Arias fue apenas un operador de la podredumbre que hubo en el manejo del comercio internacional del crudo ecuatoriano durante el Correato, y nada de lo que hizo se podría explicar sin el conocimiento de las dos personas que controlaban el sector, Jorge Glass y Rafael Correa. Arias recibió $18 millones en coimas de un total que se supone llega a cerca de los $80 millones que recibieron otros funcionarios. La justicia de los Estados Unidos quiere saber quién más se lucró y Arias está dispuesto a dar la información. Una vez que haya concluido el juicio, está previsto que el exfuncionario de Petroecuador confiese ante la Fiscalía del Ecuador que está colaborando en esto con sus pares estadounidenses. Cambiar de fiscal es entonces una necesidad desesperada. Artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso. Cuando una elección se convierte en una encuesta. Santiago Basabe, primicias. Para muchos candidatos presidenciales, la próxima elección no es más que una encuesta ampliada. Una encuesta que les implica algunos millones de dólares invertidos en la campaña electoral, pero que al final les permitirá tener una idea más clara de cuál es el grado de aceptación de su imagen o en qué medida hay rechazo a su figura pública desde algunos estratos socioeconómicos. Con esta forma de encuesta, los candidatos también ganarán experiencia en cuanto al tipo de discurso, estrategia y forma de interpelación ciudadana que deberán utilizar en las elecciones de 2025, que son las que verdaderamente les importa. Por ello es que la mayoría de los presidenciables asumen este proceso eleccionario como un espacio para recibir insumos de cara a reformular propuestas y edulcorar su propio estilo. Aunque se escuche grotesco que un proceso electoral sea utilizado como si fuera una gran encuesta, ese es el triste escenario en el que se debate el país. Acá la política ha llegado a tal nivel de degradación que hay candidatos que están dispuestos a invertir ingentes sumas de dinero en una campaña electoral simplemente para tener una noción más precisa de lo que el votante piensa sobre ellos. ¿De dónde salen tantos recursos económicos? Esa es otra gran interrogante. En todo caso, y dado que esta elección es asumida por los presidenciables como una oportunidad para medir su popularidad, allí se encuentran algunas de las razones por las que la discusión de las ideas está ausente y el debate respecto a propuestas de gobierno también. Lo que interesa a los candidatos en este tiempo es simplemente tornarse visibles ante la opinión pública, no apartarse de la arena política e intentar mantener su nombre en la mente de los votantes. Si el objetivo es ese, ahí se entiende también por qué a ninguno de ellos, de esos candidatos, se le ha ocurrido plantear su posible equipo de gobierno o evidenciar cuál sería su posición en caso de llegar al poder respecto a temas claves como el régimen laboral del país o el manejo que se debe dar a la seguridad social. Hablar sobre tópicos de ese orden, primordiales para el mediano y largo plazo del país, ha sido desplazado por el video para redes sociales o la articulación de discursos vacíos e irresponsables, como el de que las ideologías son anacronismos. Para paliar en alguna medida este estado de postración mental de los candidatos, los debates que debe organizar el Consejo Nacional Electoral podrían ser de alguna utilidad. En este caso, el punto central consiste en establecer preguntas directas y que no permitan al presidenciable escurrirse ante la responsabilidad de asumir una postura específica. No es lo mismo preguntar por la propuesta para la seguridad social, así en general, que plantear si el candidato está de acuerdo con el incremento de la edad para jubilarse o con la ampliación del monto del aporte patronal y o del afiliado al IES. Las preguntas cerradas en este caso no solo ayudarán enormemente al votante a decidir su voto, sino que adicionalmente obligarán a los candidatos a hacerse cargo de sus opiniones. Lo dicho, sumado a la posibilidad de que quienes conduzcan los debates puedan insistir en las preguntas y no se conviertan en meros espectadores, sería un aporte adicional para que estos debates no se conviertan en un espacio tedioso e irrelevante. Por otro lado, a la idea de desenmascarar a quienes usan este proceso eleccionario como una gran encuesta,
podrían ayudar también los medios de comunicación. En ese aspecto, la gran tarea está en plantear entrevistas profundas y orientadas a ilustrar a la ciudadanía, no a desorientarla. Al respecto, cada vez el país se harta más de ver espacios que no son de entrevistas, sino de promoción de una candidatura a costa de denigrar a las demás. Esta es la regla y muy pocas las excepciones. Que el periodista tenga sus propias preferencias políticas es natural e imposible de evitar. Que el espacio se convierta en un tinglado de defensa de sus afinidades y ataque a quienes no piensan en esa línea, eso es una cosa diferente y peligrosa a la vez. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Más protestas contra el plan de Japón de verter agua contaminada de Fukushima al Pacífico. Este lunes han continuado las protestas en Japón contra el vertido al Océano Pacífico de más de 1 millón de toneladas de agua contaminada depurada de la central nuclear de Fukushima. Decenas de personas se han manifestado frente a la sede del gobierno después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica presentara la semana pasada un informe que certifica que el plan del Ejecutivo nipón cumple con los estándares de seguridad. No opinan lo mismo China, Corea del Norte o el principal partido de la oposición de Corea del Sur. Un grupo de sus diputados ha viajado a Tokio para expresar su desacuerdo. El reto de Nueva York para ocupar a los migrantes. Algunos de los migrantes que han llegado a Nueva York pasan horas sentados en bancas aguardando por sus permisos de trabajo. Al no encontrar alternativas de trabajo, varios de ellos han adoptado conductas que reprueban las comunidades de acogida, como lo denuncia José Vivanco. No respetan, toman, beben, perdón, ¿puedo decir pipí? ¿Me entiende? Eso es todo. Aquí hay un señor de allá y yo otro señor que tenemos que limpiar desde allá todo esto hasta aquí. Eso es nada más, yo no tengo nada contra ellos. No más que pues tienen que hacerse a las leyes de nosotros, creo yo, ¿no? De los 50.000 migrantes que han llegado en los últimos meses a Nueva York, las quejas solo apuntan a grupos minoritarios. No me gusta y casi siempre, como estoy en la temporada que tengo náuseas y eso, casi siempre es olor por ahí, me repugna cantidad. Y pienso que se ve mal tomar donde hay tantos niños. Ocupar su tiempo realizando trabajo de voluntariado y estableciendo conexiones en la comunidad podría ser una salida a una problemática que involucra mucho más que a un grupo de migrantes. Tan grave es el problema que la ciudad ya había decretado una crisis de salud mental. La ley sí tiene aquí un lugar muy importante. Entonces hay que aprender las leyes de este país, en primer lugar. En segundo lugar, pues hay que vincularse a esas personas, a esas comunidades que están dispuestas a tenderte la mano. Varias iglesias y organizaciones proinmigrantes brindan también clases de inglés y cursos de construcción de OSHA para ocupar el tiempo aprendiendo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El sector turístico francés enfrenta los disturbios y el malestar social. Esto es lo que podría esperarse de unas vacaciones de verano en Francia, el principal destino turístico del mundo. Sin embargo, está lejos de las escenas a las que el país se ha enfrentado recientemente. Una ola de disturbios se extendió por Francia después de que Naël, de 17 años, muriera por disparos de un agente de policía cerca de París. A Lyon llegan cada año más de 1 millón de turistas. On a fait le plus petit samedi soir de la FER depuis 3 ans. Hiver y compris, c'est une catastrophe, pas un chat dans les rues, une atmosphère comme à l'époque du Covid. No es la primera vez que los franceses salen a la calle este año. La violencia también se recrudeció durante las protestas de varios meses contra la reforma de las pensiones prevista en Francia. Varios países han pedido a sus ciudadanos precaución al viajar a Francia. La violence s'est passée essentiellement sur des commerces et non pas sur des établissements de tourisme. Aunque algunos turistas sí se vieron atrapados en medio de los disturbios. J'ai entendu des pétards, comme des pistolets, je sais pas quoi exactement en fait ce que c'était. Bon, les gens ont peur et moi aussi je suis vite rentrée dans le métro en fait. We haven't experienced any rioting, but we did have to leave Marseille early to escape the train shutdown. Y otros tuvieron que tranquilizar a familiares y amigos que seguían los disturbios desde fuera de Francia.
On faisait attention à ce qui passait, mais on n'avait pas exactement peur. Par contre, certains de leurs parents étaient un peu plus inquiets. Sin embargo, a pesar del clima de tensión en Francia, los turistas parecen dispuestos a mantener sus planes de vacaciones en verano. We didn't consider canceling our trip or anything because we felt like even though the riots, France is a pretty safe place to travel at the moment. Más de 3.600 personas han sido detenidas desde el inicio de los disturbios. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.